Facturas, trabajas sin parar y aún así sientes que el dinero se evapora. Hoy te voy a contar una serie de errores financieros que veo que cometen muchos emprendedores durante todo este tiempo que llevo yo trabajando con ellos. Si corriges, aunque solo sean 3 de ellos, ya habrás ganado mucho. Tu rentabilidad cambiará y tu manera de llevar tu negocio cambiará muchísimo. Soy Joan Jiménez, asesor financiero, llevo más de 30 años en este negocio, en los últimos 8 años ayudando a emprendedores, a particulares, a personas como tú y como yo, a ganar un margen, a tener una paz mental y a saber llevar sus finanzas de una manera correcta. Este vídeo es muy práctico, con ejemplos y una serie de sistemas que vas a poder aplicar a partir de hoy. Ya sabes, suscríbete, guarda, comparte, todas estas cosas que se hacen aquí. Primer error, mezclar el dinero personal de negocio. La primera recomendación que siempre doy es separar cuentas, separar, aunque sea nombre particular, es igual, o incluso aunque sea nombre de una sociedad, veremos por qué. Separar la cuenta del negocio de la cuenta personal. De esta manera siempre tendremos dos cuentas, una que será la del negocio, donde irán todos los ingresos del negocio y todos los gastos del negocio, y la otra será la cuenta personal nuestra propia, donde irán nuestros gastos de nuestro domicilio, de nuestros caprichos, nuestras compras, etcétera. Y evidentemente ahí irán los ingresos de la nómina que nosotros tenemos que cobrar como empleados de este negocio, porque al fin y al cabo nuestro negocio, nosotros somos el primer empleado. Dentro de estas cuentas las podemos subdividir si queremos, por ejemplo, una con impuestos para destinar a pago de impuestos, donde ingresaremos una cantidad correspondiente, que será el siguiente punto que veremos. Otra sería, por ejemplo, para separar los costes propiamente del negocio. Se pueden hacer subcuentas o cuentas diferentes, si lo queréis llevar ya a un tema un poquito más avanzado a la hora de diversificar el control del negocio, ¿no? El segundo error es no separar los impuestos, como os comentaba. Es decir, pagamos IVA, pagamos IRPF, pero cuando llega trimestralmente el pago del IVA, nosotros no tenemos el dinero porque ya nos lo hemos gastado. Recordar que el IVA es un impuesto que nosotros cobramos, que hacemos de recaudador del Estado. Nosotros no es nuestro ese dinero lo tenemos que pagar a Hacienda. Por lo tanto, la recomendación es que de cada factura que vosotros cobréis, separéis ya directamente el 21, el 10, el importe de IVA que corresponda y lo pongáis en esa cuenta. De esta manera, cuando llegue la liquidación trimestral, tendréis ahí dinero para pagar ese impuesto. Sabéis que hay el IVA soportado y el IVA repercutido. Y ahí se hace una diferencia. La diferencia, lo que sobra, es lo que pagáis al Estado. Bueno, aún así, contar únicamente con el IVA que vosotros estáis cobrando. De esta manera, lo que sobre será para vosotros e incluso puede ser parte de vuestro beneficio. Otro de los errores muy comunes es calcular mal los precios del servicio o del producto que vendemos. Cuando es un producto, puede ser más sencillo, porque si utilizamos X materiales para realizar este producto, es más sencillo aplicar los costes. Cuando es un servicio, es más complicado, porque no tenemos algo tangible, no hacemos una gestión como un abogado, una gestión como la que hago yo de asesor, un community manager. Este tipo de trabajo no tienes un tangible que tú puedas ver, un producto que has vendido un servicio. Por lo tanto, lo que recomendación es calcular cuál es el coste por hora. De ahí tenéis que coger los gastos fijos mensuales que tenéis, más el sueldo que vosotros queréis ganar, más la seguridad social que pagáis a los autónomos, etcétera, más software, el alquiler de local, todo lo que sea costes que tenéis, luz, agua, todo lo que tenéis, teléfono, todo, y lo dividimos por las horas facturables al mes. Las horas facturables no son lo mismo que las horas que trabajamos, porque hay horas en que trabajaremos que no podremos facturar porque estamos haciendo otro tipo de trabajo, las que vamos a facturar. Por ejemplo, si tenemos unos costes fijos de 2.000 euros, pongamos un ejemplo, los 2.000 euros, queremos cobrar 1.500 mensuales, estamos hablando de mensuales, queremos cobrar un sueldo de 1.500 euros. Pagamos unos autónomos 350, pagamos otros gastos de 150, total son 4.000 euros. Esos 4.000 euros lo dividimos por las horas que facturables. ¿Cuántas horas? Pues imaginemos que son 80 euros mensuales, ¿vale? 80 horas mensuales. El coste por hora serían estos 4.000 dividido entre 80 horas, nos haría 50 euros la hora. Este es el coste por hora. A partir de aquí es cuántas horas dedicamos a este servicio. 6 horas. 6 por 5, 30, 300 euros. Es así de sencillo. Si encima, esto solo es el coste, si encima queremos tener un beneficio, podemos decir, oye, pues yo le añado un 20% de beneficio.
pues calculamos ese 20% y se lo sumamos. ¿De acuerdo? Entonces estaríamos hablando pues, que serían 360 euros, por ejemplo. Eso sería el precio que podríais cobrar vosotros por un servicio de 6 horas que habéis dedicado a hacer ese servicio, ese producto, etcétera. Vuelvo a decir, si es un producto tangible, ahí, además de esas horas, le tenéis que añadir los materiales que hayáis utilizado y el coste que tengan. Otros errores es confundir la facturación con el beneficio. No es lo mismo facturar que el beneficio. Facturar es lo que realmente estamos cobrando por la tarea que hacemos, y el beneficio es lo que, una vez hemos quitado gastos y hemos quitado impuestos, es lo que nos queda. Esa es la diferencia básica. Entonces, no confundamos. Es que facturo 100.000 euros al año, pero no llego a final de mes, claro, porque facturas 100.000, pero a lo mejor te quedan netos 20.000. Por lo tanto, eso es lo que tienes que contar realmente. ¿Cuál es el beneficio que tienes? Esos 20.000, no esos 100.000. Otro error, no controlar la tesorería, no saber lo que entra, no controlar que una semana puedes tener mucho trabajo y entrar mucho dinero, y otra semana puedes tener menos trabajo y te entra menos dinero. Por lo tanto, tienes que tener un equilibrio. Tienes que buscar cuál es tu punto de equilibrio en una semana en la cual trabajas y facturas mucho, y en otra semana en la cual no trabajas y facturas menos. Ahí es donde tienes que encontrar tú el punto de equilibrio y adaptar tus gastos a esos ingresos, para que no tengas puntas en los cuales no llegas para pagar los gastos y puntas en los cuales te sobre dinero y te creas que va todo súper bien. Otro error común, tener un tipo de negocio que va por estación, por temporada, pero no tenemos un colchón que nos cubra el resto del año. Nosotros trabajamos todo el año, vivimos todo el año, pero a lo mejor únicamente tenemos puntas de trabajo, pues primavera y otoño, pongamos. En cambio, en verano y en diciembre, en invierno, no tenemos tanto trabajo. Pues tenemos que acostumbrarnos a tener un colchón que nos cubra, que el resto del año también vamos a tener gastos. Para mí, uno de los más graves, junto con el no separar las cuentas personales de las del negocio, es no tener un sueldo. Si tú eres el gestor, el gerente, el dueño de ese negocio, de esa emprendeduría que has iniciado, tú tienes que cobrarte un sueldo. Sí o sí te tienes que poner un sueldo. No sirve de nada decir, no, yo lo que queda es para mí. No, o sea, tú eres el primero que tienes que cobrar. Recordar lo que digo siempre, hay dos tipos de personas en el mundo: los que cobran facturas al final de mes y los que pagan facturas al final de mes. Hay que saber cuál eres tú, cuál quieres ser. Otro de los errores muy comunes es gastar más en herramientas y en publicidad sin tener en cuenta lo que estamos haciendo. Invertimos en publicidad, gastamos en herramientas, compramos muchas apps, muchas aplicaciones, mucho software que luego al final la mayor parte no utilizamos. Y gastamos mucho en publicidad, en meta ads, todo esto que queréis, lo que queráis meterle, y realmente no estamos gastando. Entonces hay que ver realmente, hacer una serie de métricas, los costes que nos lleva a tener un cliente, los costes que nos lleva a mantenerlo, etcétera. Hay que calcular muy bien eso. Otro error muy común es depender única y exclusivamente de uno o dos clientes importantes. Ahí tenemos un error muy grave. Si nuestra facturación supera el 20%, 25% de un solo cliente, corremos el riesgo de que cuando ese cliente se vaya, por el motivo que sea, perdamos ese 20-25%. A veces incluso estamos hablando de que yo he visto clientes que eran hasta un 75% única y exclusivamente ese cliente, y el otro 25% eran 2-3 clientes pequeñitos. En el momento que ese cliente se te va, pierdes todo lo que tenías. Entonces, hay que tener una serie de escalera de productos para poder diversificar muy bien la cantidad de clientes que podemos llegar a tocar. Y el último error, para mí también muy importante, es no revisar los números cada mes, no revisar lo que facturamos, lo que cobramos, lo que ingresamos, lo que pagamos, no mirarlo. Si no lo revisamos, estamos perdidos. Tenemos que estar muy al tanto de lo que hacemos. Tenemos que mirar cuál es nuestro punto de equilibrio, cuáles son nuestros ingresos, cuál es el margen que tenemos, el margen bruto y el margen neto, que sería el beneficio, los 5 gastos que podemos optimizar, el tiempo que tardamos en cobrar facturas, 30, 60, 90 días o más. Todo esto hay que revisarlo. Hay que mantenerse, agendarse una reunión contigo mismo y tener una rutina mensual para revisar esto y para evitar que nos desviemos del objetivo final, que es ganar de lo que estamos trabajando. Si este vídeo te ha sido de utilidad, compártelo con ese amigo emprendedor que conoces, con esa persona que siempre va justo de caja, que te dice que factura mucho pero que gana poco.